Él dice, cuando aceptamos ese perdón que Dios nos ofrece, entonces a ese perdón le llamamos la gracia del Evangelio. No olvide que Lutero, está peleando con las indulgencias. ¿Y qué decían las indulgencias? Hay que pagar ahí. Y esto es cuestión de pagarlo, chicos. Entonces compran. Entonces, de luego Lutero dice, no, aquí no se compra nada. Aquí es mientras más acepto que soy pecador, al que más se le ha perdonado, se supone que ama más. Para Lutero, la belleza de la ley es que nos permite confrontarnos con la gravedad de nuestro pecado. Esa es la belleza de la ley. A mayor pecado, mayor es la gracia, de Pablo. Ahora, mediante el Evangelio veo la gracia, y a mayor gravedad de mi pecado, más gracia abunda para mi justificación. Qué cosa extraordinaria, ¿verdad? Cuando uno ve esta postura de Lutero, que obviamente no está afinada del todo, más adelante se va a afinar eventualmente, ¿verdad? Por otros teólogos, ¿verdad? Por lo tanto, esa dialéctica de Lutero, que es abogado, ¿verdad? Esa dialéctica de Lutero, mira a qué conclusión llega. Lutero dice, a la misma vez que soy justo, soy pecador. Porque la hermosura de la gracia, pura y cristalina, siempre me hará recordar que yo no soy salvo por mis méritos, que soy salvo por su gracia. Por lo tanto, el único recurso para Lutero, dentro de eso, acuérdense que está en la teología de Lutero, y estoy diciendo que más adelante se va a afinar, ¿verdad? Pero para esta teología de Lutero, él está diciendo, yo no puedo venir ante Dios y alcanzar la limpieza de su gracia y después decir, yo soy limpio, yo soy puro. No. Él dice, yo no tengo otra alternativa que decir, yo soy pecador, pero a la misma vez soy justo. ¿Pero qué me hace justo? Me hace justo el ser justificado porque creo, porque acepto la gracia de Él. ¿Ves? Esa es la teología de Lutero. Ahora, él dice, la justificación no es ausencia de pecado, sino el hecho de que Dios me declara justo, aún en medio de nuestro pecado. De la misma manera que el Evangelio se da dentro del contexto de la ley, mi justicia se da dentro de la realidad de ¿quién? De mi pecado, como resultado de la gracia. Eso es en resumen la doctrina que tiene él con respecto a Dios y con respecto al Evangelio y con respecto a la gracia. Ahora, ¿qué cree Lutero de la Iglesia y de los sacramentos? Para Lutero, acuérdese algo, esto lo hago para ponerlo en contexto. Acuérdese que Lutero nunca quiso dividir la Iglesia. Lutero quería reformar la Iglesia. De hecho, todavía el título de protestante no es aquí. Y de hecho, el epíteto, lo que le queramos llamar, de protestante, no se adquiere como resultado de las 95 tesis de Lutero. Se adquiere como resultado de una protesta que hizo la Iglesia ante el rey Carlos V, que hicieron los luteranos. Y es como resultado de esa protesta que entonces les llamaron los protestantes. Y de ahí viene la palabra. Ya no estaba allí. Que no, nos vinculan como protestantes de manera peyorativa porque protestamos contra la Iglesia. No. Lutero lo que entendía era que hay que reformar la Iglesia, aquí no hay que protestar nada, es reformarla. Ahora, lo de protestante fue porque la Iglesia, los luteranos, se fueron un día a protestarle a Carlos V, porque Carlos V quería tumbarle la cabeza a Lutero. Pero la Iglesia Católica no quiere saber de los... No, ya sí. Bueno, sí. En Vaticano II lo vindicaron. Lo ven un poquito más mejor. Sí, lo vindicaron. Más mejor. Por lo menos, históricamente hablando, y desde el punto de vista académico e intelectual, tuvieron que reconocer que
trabajaron mal la postura de Que Lutero. habían unas verdades. ¿Verdad? Ahora, para Lutero, la iglesia, en toda su expresión, es la parte esencial del mensaje cristiano. O sea, a fin de cuentas, lo que es importante sobre la tierra es la iglesia. Él entendía como necesario una vida cristiana entre una comunidad de fieles. Por eso se oponía a que la iglesia se dividiera. Él decía que la iglesia tiene una responsabilidad orgánica y que si bien es cierto, alguien puede alegar que no tiene que ir a la iglesia porque él es un sacerdote de Dios, él dice que ya necesariamente tienes que ir a la iglesia porque si tú eres sacerdote de Dios, tú vas a bendecir a otros y otros te van a bendecir a ti, porque es una comunidad orgánica, que es el planteamiento de Pablo, donde todos los miembros, unidos por sus nervios y por sus coyunturas, se nutren mutuamente para hacer el cuerpo. Así que lo que Pablo quería decir con respecto a esto es que todos los cristianos son sacerdotes, pero no es para que cada individuo, por ser sacerdote, ahora de manera independiente sirva a Dios. No, lo que Lutero quería decir era que aquí no hay necesidad de jerarquía. Todos son iguales. Todos somos iguales. Eso de que está el cura y luego está el obispo, el arzobispo, el nuncio apostólico, el cardenal, y por ahí para arriba hasta el papa, dice no, aquí todos somos, o bailamos todos o rompemos la jadiola, aquí todos somos iguales. ¿Ves? Hacia eso era que apuntaba Lutero con esta doctrina. Y él decía, todos los cristianos nos edificamos y nos nutrimos mutuamente. Decía, dentro de la iglesia la palabra de Dios llega a través de los sacramentos. Desde luego, la iglesia católica tiene ¿cuántos sacramentos los que han sido católicos? 8, ¿verdad? Confirmación, comunión, matrimonio. Okay. ¿Pero sabe lo que decía Lutero? Decía, la Biblia enseña solo 2 sacramentos: el bautismo y la comunión. Y él decía, todos los demás son simplemente planteamientos que pueden ser pertinentes, pero no tienen que tener ese elemento sacramental, porque no los enseña la Biblia. El bautismo, decía Lutero, porque evidencia la muerte y la resurrección, y es mediante el bautismo donde todos los cristianos venimos a conformar ser parte del cuerpo de Cristo. Y desde luego, dentro de eso, Lutero decía, a los niños hay que bautizarlos. La Iglesia Católica los bautizaba, ¿verdad? En aquel tiempo, y los bautiza, sí. Él dice, ¿por qué hay que bautizar los niños? Lutero decía, hay que bautizar los niños, pues la fe es un don de Dios y no una obra humana. La salvación es una iniciativa de Dios. Y esto es lo que anunciamos al bautizar a un niño. Es decir, yo bautizo al niño para declararlo ¿qué? Para declararlo cristiano. Y para, en esa declaración como cristiano, le hago saber a Dios, tómate la iniciativa de ¿qué? De hacerlo parte del cuerpo. ¿Cómo se hace parte del cuerpo? A través de un proceso que luego se llama confirmación. Lutero no quería dividir la iglesia. Para Lutero, lo que la iglesia hacía tenía sentido. Eso estaba bien. Y eso él lo veía bien. Y lo siguió manteniendo muy bien. Otra de las cosas... Perdóname, Dávila. Otra de las cosas es que la tengo que llevar a las 5 de la mañana al aeropuerto. Otra de las cosas que Lutero planteaba es que el bautismo es fundamental, dentro del cual se desarrolla la vida cristiana.